Adoremos a este Jesús maravilloso, al que le debemos todo, absolutamente. Él nada nos debe y nos da lo que Él sabe que merecemos o que necesitamos, pero nunca va a estar como a veces somos nosotros, caprichoso. No, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y su gracia no la merecíamos y nos la dio. La salvación no la merecíamos y nos la regaló. No pedimos vivir y nos dio vida. Y nos creó por su perfecta voluntad. Nadie a Él le ordena. Ninguno de nosotros le puede ordenar. A veces somos atrevidos. Simplemente reconozcamos quién es Él, quién es nuestro Señor. Reconozcamos que Él es el Salvador, que un día en la eternidad Él decidió venir a nuestra vida para salvarnos y colocarnos en el sitial de Hijo de Dios. Por eso adoremos al Señor. Dele gracias a Dios de donde lo ha sacado. Dele gracias al Señor porque somos luz frente a un mundo, frente a una cantidad de personas, frente a gente que no conocemos, pero que cuando vivimos como manda la palabra, somos testimonio ante el mundo. Adoremos al Rey. Exaltemos al Dios soberano y altísimo que nos ha dado lo mejor, el mejor regalo, la salvación. No hay regalo igual en el mundo. Todas las cosas que nos regalan quedan en segundo nivel frente al regalazo que Él nos dio, que fue a Jesús. Y a veces no lo apreciamos, a veces no apreciamos ese regalo tan maravilloso. Señor, ayúdanos a entender que lo que diste, que fue a tu Hijo para salvarnos y simplemente por amor, es lo mejor, lo único, exclusivo. Padre, muchas gracias. Que esta mañana sea una mañana de bendición para los niños de las escuelas dominicales, que sea de bendición para este departamento, para las maestras, los maestros, que podamos, Dios soberano, seguir edificando la palabra en cada uno de ellos. Y que sigamos acá, Señor, en nuestra escuela dominical, bendiciendo tu bendito y santo nombre. Porque lo bendecimos, Señor, cuando hablamos de ti. Bendecimos tu nombre cuando predicamos a Cristo. Señor, que esta mañana podamos tener en nuestro corazón el sentido de adorarte, el sentido de escuchar tu palabra, el sentido de, Señor, ser para ti, Dios. Que nuestro corazón y nuestros pensamientos, que nuestras acciones sean para exaltarte. Mi Señor y Dios, gracias por lo que me has dado, porque lo que me has dado es lo que tú has querido que yo tenga. Gracias, Señor, por la iglesia que me has puesto a pastorear. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos, de líderes, de ovejas, todo lo que hay aquí en la iglesia, el ánimo, la disposición, los que vienen por primera vez, los que se quedan. La iglesia, Señor, en tus manos está. Gracias por ese gran privilegio que nos das, Señor, de pastorear a mi esposa y a mí en este lugar. Gracias, Padre. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos con la palabra del Señor y vamos con la primera carta de Juan, capítulo 4.
capítulo 4, pero el versículo 9 solamente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Los que se pierden Navidad, los que se pierden Navidad. ¿Y por qué Navidad? Porque Navidad tiene que ver con algo, esa palabra no está en la Biblia, pero se extrae el sentido de Navidad en la comprensión de que es que nació un bebé y ese bebé es Dios. Esto es incomprensible y es una locura. A los sabios de Corintio les parecía extraño que un Dios, un ser superior que no es de carne ni hueso, se haga eso, carne y hueso, y venga a nacer. A ellos les parecía una locura, y por eso es que Pablo dice la locura del Evangelio. Para unos es poder de salvación, para otros es perdición. Y es eso, que vino Dios a la tierra. Dios mismo vino a la tierra en su Hijo Jesús. Y ese es el regalo. El regalo consiste en que todos los seres humanos hemos llegado a la tierra en una condición pecaminosa. Y esa condición pecaminosa se heredó por Adán y Eva por su desobediencia a la palabra de Dios. Entonces todos quedamos con esta genética espiritual de quedar condenados, y para evitar esa condenación, es decir, la muerte eterna, la separación de todos los seres humanos de parte de Dios, es decir, separados de Él, entonces Él, para cortar esa brecha, lo que hizo fue mandar a su Hijo. Él mismo vino en carne, en sangre, por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros, y nace en un pesebre. Por eso yo llamo a esta parte de la Navidad, Navidad. Navidad es eso, dar, es un regalo, es el regalo que Dios nos ha hecho. Y creo, en mi opinión personal, no sé en la suya, que este es el mejor regalo que hemos podido recibir, a Jesús. Es el regalo de Él mismo para con nosotros, y Él comienza a vivir en el corazón de todos los seres humanos, cuando Él toca nuestro corazón, la fibra de nuestro sentimiento, y entendemos que necesitamos arrepentirnos y recibirlo a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y empezamos a caminar según la palabra del Señor, con muchas dificultades. Sí, no es nada fácil la vida del cristiano. ¿O usted me dice que es fácil la vida del cristiano? Pues si alguien dice que es fácil, pues yo no sé en qué mundo estará viviendo. No está en este, vive en la luna, porque el cristianismo es muy difícil vivirlo, pero cuando uno lo entiende, es el sentido que uno tiene, el propósito mayor de nuestra vida, agradar al Señor. Entonces, por eso llamo a esta predicación los que se pierden Navidad, los que se pierden el regalo de Dios. Dios mismo es el paquete, es el mismo regalo. En lo que tiene que ver con los regalos navideños o los regalos en cualquier época del año, por cualquier festividad, pues envuelven en papeles bonitos y moños y tarjetas. Este regalo que es Jesús vino sin nada de eso, sin pañales, sin moños, sin tarjetas, tal como venimos todos al mundo, ¿sí o no? Desnudos completamente, pero ese es el regalo de Dios para nuestra vida. No sé si le parece bueno o no le parece bueno, creo que sí, es que de lo que Dios nos sacó a todos, del caos, de la situación pecaminosa, no lo sacaba a nadie, o nadie nos sacaba de esa situación. Entonces este es el regalo más bonito que podemos tener, pero hay una gente que se pierde la Navidad, los que se pierden Navidad realmente. Ayer le mandaron una razón a Hernán Rosero, y un hermano me dijo, vea, de parte de Dios
él me dice que no vayan a decir allá en el altar, ni vayan a cantar Tutaina, que porque eso es del diablo. Yo le dije, mi hermano, por favor, empecemos a ubicarnos realmente, por Dios, porque es que esto hace parte de festividades, esto no tiene nada que ver con Dios. Y empecé a explicarle, pero no ha sido fácil explicarle y sacar de la cabeza una serie de ideas y de clichés cristianos que hay dentro del pueblo de Dios. No, Tutaina, pues es una frase nomás, una frase. ¿Qué tiene que ver eso? Pues, y tiene una idea, una fijación en cuanto a la Navidad de que es mala, que es mala. Es que si entendemos que es Navidad, que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a vivir en medio de todos nosotros, vamos a tener una comprensión mejor de lo que es Navidad. Jesús está creciendo en tu corazón. Jesús crece en la iglesia cuando se predica a Cristo. Jesús crece en muchas personas cuando se convierten. Eso es Navidad. Así que el verdadero espíritu de la Navidad es que Jesús viene todos los días a nacer en el corazón de mucha gente. Eso es el espíritu de la Navidad. Y resulta que este pasaje es uno de los tantos donde se nos habla del nacimiento de Jesús. Es decir, no nos habla de que nació, pues no, simplemente se manifestó el amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo? En que envió a su Hijo Jesús. Un texto que me habla de Navidad. Jesús vino para que vivamos por Él. Así que Navidad es regalar. Dios nos regaló un bebé. Navidad para mí es, como les he dicho, Navidad. Y Navidad es dar. Dios nos dio a sí mismo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, llega este tiempo de Navidad que lo celebramos precisamente en este tiempo del año, pero la gente se pierde precisamente que Jesús nazca en el corazón por toda esta publicidad que tiene el mismo pueblo cristiano, el mismo pueblo de Dios, con una publicidad engañosa de que Navidad no se puede celebrar. Yo celebro Navidad todos los días. Es que yo todos los días cuando leo la Biblia encuentro algo de Dios. Lo empiezo a conocer, porque todavía no lo conozco, lo empiezo a conocer. Eso es Navidad. Jesús está cambiando algo en mí, su palabra me está transformando. Entonces, cada cosa nueva que yo aprendo de Jesús, cada cosa nueva, situación diferente que aprende usted acerca de Dios y que usted empieza a aplicar, es como navidando. Jesús nace, Jesús crece, mientras yo voy menguando. Entonces es una publicidad engañosa que los mismos cristianos se han tejido, y por más que uno enseñe, no, siguen con el mismo cuento. Bueno, igual yo no soy el que transformo a nadie. Esa es una de las cosas que hay que entender. No transformamos a nadie. El que transforma es Dios y la palabra. Nosotros somos solamente luz, un candelero que alumbra, no más. Así que la verdad es que no hay ningún sustento bíblico ni a favor ni en contra para decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Eso es claro, ¿sí o no? Y eso lo sabemos todos nosotros. Eso fue realmente una decisión de la Iglesia romana en el siglo IV aproximadamente, y una razón muy poderosa, que yo le veo validez en ese sentido, fue precisamente la evangelización cristiana. La Iglesia Católica en sus inicios era bien, y tuvo en sus inicios una idea de evangelizar a los paganos, y tomó precisamente en ese momento del 25 de diciembre esa fecha, y eso tenía que ver con el solsticio, es decir, la alineación del sol y de la tierra con ciertos fenómenos astronómicos. Y ellos, los paganos, celebraban precisamente que el día se alargara, que el día fuera más iluminado, y era una fiesta pagana. ¿Qué hace el catolicismo? Toma esa fiesta pagana y la empieza a celebrar con la idea de que es el nacimiento de Cristo. ¿Con qué sentido? Tomar ese día que para los paganos era alargar el día, que la luz del sol
brillara, se extendiera más, que si la noche llegaba a las 6 de la tarde, entonces el sol, esa fiesta consistía en eso, que el sol brillara una hora más. Entonces los católicos en ese momento toman la idea de Jesús como luz y entonces proyectan a Jesús como la prolongación de esa luz del sol. Es decir, si el sol va a durar una hora más, entonces aquí está Jesús, que es luz, y va a durar toda la vida. Entonces toman una fiesta pagana y lo que hacen es tratar de evangelizar al mundo pagano. Ese es el origen realmente de por qué ponen el 25 de diciembre. Me parece bonito, me parece bonito. ¿Sabe por qué? Porque Dios toma las fiestas paganas para divinizar muchas cosas. Por ejemplo, una que me llama mucho la atención: ¿cómo es posible que los seres humanos en la cultura antigua hacían sacrificios humanos para sus dioses? Por ejemplo, increíble, en el pueblo israelita toman la cultura pagana y los paganos hacían algo, y era que tenían a su esposa y tenían hijos, pero como adoraban ídolos, ¿qué hacían? Tenían unas prostitutas y tenían hijos con ellas. Y sus hijos eran los que sacrificaban, los hijos de esas prostitutas, los sacrificaban a los dioses. Abraham viene de un territorio donde sacrificaban a los seres humanos a sus dioses. Él tenía esa cultura. Por eso cuando él viene a la tierra, Abraham, a la tierra que Dios lo llamó, y Dios le dice: mire, sacrifíqueme a su hijo. Para él no fue nada raro de sacrificar a su hijo. Vamos, entonces vamos a sacrificarlo. Obvio que ya tenía un concepto cambiado, no sabía nada de eso, pero Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, y él venía de una tierra de esa manera. Y cuando lo va a sacrificar, inmediatamente Dios le dice: detente ya. Tomó una fiesta pagana y vino a Abraham y le dijo: sacrifíqueme a su hijo. Se lo impidió en un momento dado, pero él mismo sacrificó a su hijo. Tomó una fiesta pagana de un sacrificio humano, pero aquí cambiaba las cosas. No era el hombre el que iba a hacer un sacrificio hacia Dios, sino Dios mismo iba a hacer un sacrificio, se iba a sacrificar él mismo por nosotros. Entonces toma una fiesta pagana para divinizarla. Todo esto hay que entenderlo, hermanos, para no hablar tanta bobada y tanto cliché cristiano evangélico acerca de la Navidad. Y fueron muchas las fiestas paganas, las actividades paganas que Dios tomó y las divinizó. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no era una cuestión que Dios lo ordenara, lo hacían Abraham en pueblo pagano, y Dios toma esa ofrenda que Abraham hizo de darle los diezmos a Melquisedec y la toma a partir de ese momento como algo para que su gente, su pueblo y los levitas se sostuvieran, y viene de un origen pagano. Entonces, hermanos, conozcamos ese tipo y ese trasfondo para no hablar ya mucha bobada. A veces ya estamos muy maduritos en el mundo cristiano también, para que empecemos, hermanos amados, a hablar como lo que es la Escritura. Así que celebrar el nacimiento del niño Jesús en esta fecha fue una forma de evangelismo católico cristianizado, cristianizar a unos paganos. ¿Surtió efecto? No surtió efecto. La verdad no lo surtió, pero la idea fue buena. La intención fue buena, tomar esas celebraciones paganas y darles un sentido para presentar el evangelio. Creo que usted en su vida ha tenido también muchas situaciones donde cosas que son paganas usted las ha volteado para enseñar a la gente, para con esas cosas que no son correctas dar una enseñanza espiritual. Así que ese intento de los católicos fracasó. La gente siguió con sus fiestas y quedó una mezcla rara de paganismo y cristianismo que se caracteriza para muchos creyentes como que la Navidad no es correcta ni que la celebremos. Navidad es, y como les dije, es un regalo de Dios que lo hemos recibido y que deseamos que todo el mundo reciba.
¿O usted no desea que la gente reciba a Jesús, por ejemplo, su familia, que no se ha convertido? Eso es Navidad, hermanos. Navidad se vive en cualquier época del año porque es recibir a Jesús. Entonces, muchas veces el cristiano evangélico no vive la Navidad porque se la pasa criticando y castigando a todo el mundo. Por eso mismo, porque no entiende que Navidad es el regalo de Dios. Ok, ¿qué más podemos decir sobre este asunto? Hablemos un poquito de todas las tradiciones que hay. Tenemos la costumbre de dar y recibir regalos en el tiempo de Navidad, ¿o no es así? Esa es la cultura nuestra. Eso no nos lo va a quitar nadie. Eso nació en una fiesta pagana, el de dar regalos y recibir regalos. Entonces usted verá pues si es tan evangélico puro 100%, a ver si desecha esto. Sí, porque es que esto nació en una fiesta llamada Saturnalia, en la que se daban regalos. Entonces ese tiempo de Navidad que damos y recibimos regalos, entonces nace en una fiesta pagana. Entonces usted verá si lo deja de recibir. Y como les he dicho, los que trabajamos o los que trabajan en alguna empresa donde tienen sus prestaciones sociales, les dan el aguinaldito navideño y la prima navideña, entonces no reciba eso porque eso es pagano. ¿Sí o no? Sí, tire eso por la borda y el hermanito del Tutaina pues también lo tira por la borda, ¿sí o no? A ver, ¿qué más? Los druidas o los sabios antiguos de Inglaterra juntaban muérdago. Muérdago es una planta parasitaria sagrada para sus ceremonias y decoraban sus casas con él. Estos druidas o sacerdotes consideraban esa planta parasitaria el depósito de la sabiduría sagrada, profana, y estaba relacionado con el poder político. Eso hace parte como de toda esa festividad que tenemos nosotros y que viene de un trasfondo que estoy tratando de ubicar acá. Entonces, esas plantas las colocaban también como adornos para ese tiempo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Y vienen a ser como esos adornos que colocan en los árboles de Navidad en este tiempo. El primer árbol de Navidad, como se los he dicho, fue instituido ¿por quién? Vea, por un sacerdote, Bonifacio. Era un misionero alemán. ¿Qué hizo él con ese árbol? Que pretendiera sustituir los sacrificios al roble sagrado del dios Odín, o un árbol. Es decir, los paganos hacían eso en ese sentido de hacer sacrificios a un dios. Entonces este sacerdote lo que hace es coger un árbol y en vez de hacer sacrificio lo adorna en homenaje es a Cristo. Entonces comienza por allá a darse como el sentido de adoremos más bien a Dios y no haga sacrificios humanos. Tiene todo un origen desde ese punto de vista, el árbol. Pero para nuestro asombro, el del árbol navideño, como lo conocemos con luces, se lo inventó el padre del protestantismo. ¿Quién es el padre del protestantismo? Martín Lutero. De ahí venimos todos los evangélicos. Y él fue el que se lo inventó por primera vez, coge un árbol, un pino, y le pone velas, porque simboliza la luz, simboliza a Cristo. Entonces conocer todo esto nos va a ayudar un poquito a despejar todas estas situaciones de malinterpretación. Ahora tenemos a otra, para ya entrar en detalle de lo que es el mensaje como tal, Santa Claus o el mismo Nicolás, o ¿cómo es? San Nicolás, un obispo de Asia. Era conocido por su generosidad y a ese tipo se le asocia más tarde con varios personajes en tiempos de época en diferentes países.
¿Nosotros qué tenemos en nuestra cultura? El pesebre. Es decir, cuando hablamos de nuestra cultura, hablamos de lo que hacíamos antes, que no tiene ningún problema si usted lo celebra en su casa, mostrando lo que es el nacimiento del niño Dios. Y se lo digo porque el primer pesebre que se hizo fue con un señor, San Francisco de Asís, y lo hizo a las 12 de la noche con seres humanos en vivo. ¿Qué dijo él? Vamos a presentar en detalle y como fue realmente, pues una similitud de lo que fue el pesebre, del nacimiento. Y abre un escenario donde pone a varias personas, al que personifica a Jesús, a María, a José, los animalitos, y empieza a predicar sobre el nacimiento de Jesús y lo hace de una forma dinámica. Y por mucho tiempo se celebró de esa manera así la Navidad, personificando y presentando el Evangelio de una manera dramatizada. Si usted ve alrededor de los niños cuando celebran esto, ¿qué puede observar? ¿Qué puede observar en eso? Paganismo, idolatría. Sí, en algunos, pero cuando usted direcciona bien eso, empieza a evangelizar, empieza a mostrar a Cristo. Hay que saber usar todas las cosas que en el mundo están para presentar el Evangelio. Nosotros en la emisora por 2 o 3 años tuvimos las novenas navideñas. No las pudimos seguir haciendo por gratitud en vida, pero las tuvimos y eran bíblicas. Se presentaba el advenimiento de Jesús. Conozcamos todas estas cositas, hermanos, para que no hablemos a veces, discúlpenme, en bobadas, sino que hablemos con sentido las cosas. Porque cuando Cristo nació en Belén, la mayoría de la gente ese día se perdió el nacimiento. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo la gente se pierde Navidad, los que se pierden Navidad, porque Jesús vino al mundo y la gente no entendió en absoluto a qué había venido, como muchos cristianos no entienden tampoco y no dejan que Cristo crezca en su vida. Perdemos a Jesús y Lucas tomó este pasaje de Lucas 2:7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta fue la primera persona que se perdió la Navidad. ¿Quién? El posadero o el dueño de ese lugar, el hotel, llamémoslo así. Él no había podido recibir a María y a José porque no había lugar en ese sitio. Al parecer, él era indiferente totalmente a esa situación. No nos dice nada más la Biblia sobre lo que el hombre pensaba. Era simplemente el dueño o el que administraba ese lugar. Allí llegó María. No conocía nada de María, no conocía nada de José. Simplemente dice que en ese lugar ella dio a luz a su primogénito. Ella misma lo envolvió en pañales. José estaba allí para ayudar, algo que tuvo que hacer él porque no había quien le ayudara, no había parteras, no había nadie. Usted imagina ese momento del alumbramiento, ella sola. Ahora, la cultura judía es de hospitalidad, eso es una característica de ellos, ser hospitalarios. No son del tipo de personas que dejarían morir aquí a una mujer sola teniendo un hijo. Le prestarían ayuda, esa no era la cultura, ellos prestarían la ayuda, pero este tipo no se dio cuenta, el posadero que él administraba, recibía en ese momento al Salvador del mundo y el tipo no se percató de lo que estaba sucediendo en el lugar que él estaba administrando. ¿Dónde estaban las parteras? No había. Se podría también pensar que el posadero conocía a alguien que les ayudara, pero no apareció. No sé si las contracciones a María le venían y el posadero pudo haberse dado cuenta. No sabemos nada. Simplemente Lucas nos dice
que les dejó y les abrió un espaciecito ahí porque le dio como lástima, es lo que uno puede suponer. Entonces Lucas no nos dice nada sobre este asunto, pero nos dice que María tuvo ahí a su hijo solita, con la ayuda de José, y puso al bebé, al que creó el mundo, al que nos creó, lo puso en un pesebre, ahí. Y el pesebre es donde echaban la comidita al animal, a las vacas, a los animales, ahí lo puso. Eso es irónico, el rico, el creador, el Dios que es el dueño de todo, nace en un lugar que huele a pura vaca, ¿cierto? Huele a establo, y no se da cuenta el que está allí. Ahora, las telas con las que envolvió, porque es particular eso ahí, a Jesús, eran telas largas, y cada vez que un bebé nacía, entonces se limpiaba al bebé de inmediato, y a continuación se envolvía al bebé con pañales y se abrigaba con una manta. Simplemente habían telas, no más, no había mantas, no había nada, unas telas con las cuales era para limpiar, y con eso lo tuvo que limpiar y envolver prácticamente. Tuvo que hacerlo todo ella sola. Era el momento de la vida de María en la que se debía de estar más acompañada, pero no, ella dio a luz, no hubo nadie más. Lo envolvió en pañales, 1, lo puso en el pesebre, 2, y no se sabe nada sobre el dueño de ese hotel. No se sabe nada. Se perdió la Navidad completamente. ¿Por qué este posadero se pierde esta Navidad? Posiblemente por las preocupaciones. Es que estaba llegando la gente para el censo y tenía todo ocupado. Igual, no se dio cuenta. Su hotel estaba lleno debido al censo en la ciudad. La ciudad estaba llena de personas. Belén era la ciudad de David. Y ahí estaban todos los descendientes de David, incluyendo a José y a María, porque la profecía decía que allí era donde iba a nacer Jesús precisamente. Entonces el posadero no fue necesariamente hostil, no, el dueño del hotel no fue hostil a esto, y tampoco es que haya sido incomprensido, no comprendiera la situación que se estaba dando allí, no, simplemente estaba ocupado. ¿Qué podemos decir sobre esta situación? Que muchos de nosotros somos como el posadero. Vivimos preocupados de cosas, y de cosas buenas, sí, ¿no? De cosas necesarias, de cosas útiles, porque hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas. Pero a veces es importante tener aprecio por las cosas de Dios. Es que a veces no pasamos rato con Dios, es que estoy cansado, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto o aquello, y no sacamos el rato con Dios. Nos preocupamos por cosas que son necesarias, sí. Al estar ocupados en cosas buenas, útiles o inútiles en un momento dado, a veces, hermanos amados, por estar ocupados en todas estas cosas útiles o inútiles, en muchos cristianos Jesús nace como un abortivo, es decir, como que lo abortara, porque no nace para crecer, no, muerto, no funciona eso así. Ser cristiano de esa manera, sin tener contacto con Dios, no funciona. La verdad es que todos somos como llenos de todo lo necesario y a veces de lo innecesario, de lo insignificante y de lo significante, de lo que tiene sentido y de lo que no tiene sentido, y no le prestamos atención. Y a veces, por ejemplo, venimos a la iglesia, a un culto, y ya 2 horas nos cansan. Y yo no entiendo eso, si cuando el deseo es estar en la eternidad con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aguantarnos allá a Dios toda la eternidad? Si acá nos cansamos un momento, si viene a la iglesia por sus actividades y todo esto solo el domingo, y no estoy en contra de eso, sino que si solo el domingo y se cansa y no quiere venir, si en su casa no saca horas, cuando digo yo, momentos para orar o para leer la Biblia.
y cuánto tiempo saca para verse su serie, porque hay gente que ve su serie, ¿cierto? Y no hay nada malo, es que es necesario o innecesario, yo no sé, pero saca su tiempo para sus cosas buenas. Esto de sacar el momento con el Señor es bueno, es importante que lo tengamos, porque la gente se pierde el nacimiento de Jesús en tiempos de Navidad, y como les he explicado, el tiempo de Navidad es el momento en que Jesús viene. Puede ser el 1 de enero, el 31 de diciembre, el 3 de julio, cualquier día. Eso es Navidad. Jesús viene al corazón de la gente, pero a veces la gente lo aborta de una vez. Y a veces los cristianos lo abortan también porque viven más pegados de estas clases de ideas, de clichés evangélicos, que la Navidad es mala, que es del diablo, y no se preocupa porque Cristo esté creciendo en su corazón. ¿Cómo es usted? Responsable con su esposa, responsable con su hogar, responsable con sus obligaciones espirituales delante del Señor. Jesús está muerto como un abortivo. Ahora, lo otro que podemos ver también es eliminamos a Jesús. Eliminamos a Jesús. Si el primer punto es perdemos a Jesús, el segundo sería eliminamos a Jesús. Mateo 2, 1 al 3 nos dice, Mateo 2, 1 al 3 nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, el mismo capítulo de Mateo 2, versículos 7 y 8 dice: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y adore. ¿Qué puedo encontrar yo en esto? Herodes era el rey de la tierra en ese momento, en esa tierra pues donde nació Jesús. Herodes fingió realmente el deseo de adorar al rey que había nacido, el rey de los judíos. No, muy interesado el tipo, sí. Pero Herodes, ¿qué tenía en su interior? Realmente el pasaje extrae uno del pasaje que tenía era miedo por la competencia que le había nacido. Él era el rey y le había nacido un rey, el rey de los judíos. Entró en competencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Este es otro hombre que se pierde precisamente la Navidad por tratar de eliminar a Jesús, de eliminar a ese rey que había nacido. Igual nos puede pasar a nosotros. Eliminamos a Dios sin saber que nos eliminamos a nosotros mismos. Herodes fue malo, mató a toda su familia, masacró a todos los niños menores de 2 años para eliminar precisamente la amenaza al trono que era Jesús. Y por eso es que el 28 de diciembre culturalmente se celebra ¿qué? El Día de los Inocentes, porque fueron unos niños que asesinó el tipo, porque ahí dijo: mato a todos los niños y ahí cae mi contrincante. Y no voy a poner aquí mi reino en peligro. Entonces mató a toda esta cantidad de niños. Pero Herodes era muy sabio o astuto, yo no sé esa malicia de este tipo, porque la última maldad que hizo este hombre en su vida fue encarcelar a todas las personas distinguidas de Jerusalén, las personas importantes y personas que eran renombradas, no sabemos en qué manera, pero que eran conocidas, las encarceló a todas. ¿Por qué? Porque el hombre era astuto. Como sabía que nadie lloraría su propia muerte, dio órdenes a los prisioneros, o que los prisioneros, esos hombres que había encarcelado, distinguidos de la ciudad, fueran ejecutados en el momento de su muerte. Cuando entonces él muriera, ejecutaban a esos hombres distinguidos, esas personalidades,
Entonces, ¿quiénes iban a llorar por esas personalidades? La familia. Muerto él ese día y asesinados todos los prisioneros, él decía, pues ahí van a creer que están llorando es por mi muerte. El tipo era malo completamente. Así él garantizaba que había duelo en Jerusalén en el día de su muerte. Era astuto. Ahora, ¿qué relación tiene Herodes con nosotros que trató de eliminar a Jesús? ¿Por qué Herodes perdió la Navidad? Por miedo a que otro ocupara su lugar. ¿No será lo mismo también para nosotros? Hoy tenemos muchos Herodes en nuestro corazón. No es sino mirarse a sí mismo. El trono del corazón nuestro compite con Dios, ¿o no? Hay muchos rinconcitos del corazón nuestro que todavía no han sido entregados a Dios. ¿O qué dice usted? Yo tengo un rincón grande, ¿o no? Tenemos rincones grandes que todavía no les hemos entregado al Señor. Entonces es mirar eso, hermanos amados, ¿cómo queremos eliminar a Dios? No, yo soy cristiano, sí, pero es que todavía esto no. Es que esta práctica de pecado yo todavía no la puedo dejar. Eliminamos al Señor de nuestra vida porque no queremos entregarle todo a Él. Ahora, miremos en el contexto cuántos niños masacrados, y todo el mundo habla de, que los derechos de los niños y todo el cuento, pero cuántas mujeres no asesinan a sus hijos en el vientre, en su propia barriguita, Y ya el orden o la orden desde los gobiernos a nivel mundial y ya aquí, esto no tiene asunto de conciencia. Si el médico es cristiano, no me importa, tiene que asesinar a esa criatura porque la mamá dijo que sí. Entonces cuídese entonces. Qué cosa, por Dios. A veces pensamos que esa matanza de esos niños de allá de ese tiempo era una cosa absurda, sí, pero es que también las vivimos en la actualidad. ¿Y cuántos cristianos evangélicos que han caído en el pecado no se aconsejan mutuamente? No, pues abortar, pues es que ¿qué vamos a hacer? Cristianos evangélicos aconsejándose con la que pecaron. No, hay que abortar. No, ¿cómo así? Y son cristianos evangélicos. Bueno. Muchas personas se pierden la Navidad a causa de esta clase de deseo de Herodes de eliminar a Dios. Herodes tenía miedo de que alguien tomara su trono. Hoy nosotros tenemos miedo a veces de renunciar a nuestros propios planes, a nuestros propios sueños. Si hay algo que yo he ido entendiendo, no me parece duro, sino que lo he ido entendiendo, es que a Dios no le importa su sueño. A Dios no le importa su sueño, para nada. Dios le importa es que su sueño esté alineado con el sueño de Él, el propósito de Él que Él tiene con usted. Eso me dio duro en un momento, pero lo fui entendiendo, sí. Como el caso de María y de José, de esta parejita. Es que ellos querían ser una pareja buena y bien en la sociedad y tener sus hijos. Y en un momento dado aparece el ángel y le dice, venga, es que usted va a ser papá de un hijo que no es suyo. Y María la van a estar por ahí deshonrando y diciendo que es una prostituta. No le importa eso, no, váyase con ella, apóyela y listo. O sea, le trunca los sueños a José, le trunca los sueños a María. Todo se lo cambia. Y a veces nosotros entonces eliminamos a Dios por no eliminar nuestros sueños, por no eliminar lo que pensamos, nuestros planes, nuestras prioridades. Ellos no quieren venir a Cristo, muchos de los cristianos no quieren venir a Cristo, aún siendo cristianos, porque Él va a entorpecerles el estilo de vida que tienen. Es que el cristianismo actual se volvió como un catolicismo.
Y como les he dicho, raspe un cristiano evangélico y le sale ¿qué? Un católico, igualitico. Le sale, raspe un evangélico y le sale un pagano, raspe un evangélico y le sale un idólatra, raspe un evangélico y le sale un chismoso. Es lo mismo, todo. No hay como cambios de ninguna clase. Lo otro que podemos encontrar acá es que a veces somos indiferentes. Mateo 2, 4 al 6 nos dice acerca de esta indiferencia ante Jesús. Mateo 2, 4 al 6. Una vez que Herodes supo por los sabios que el rey había nacido, reunió a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Era irónico, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. No eres la más pequeña, sí, claro, era una ciudad que nadie conocía y no era nada agradable. Entonces, indiferentes ante Jesús. Si hemos visto ya, perdemos a Jesús, eliminamos a Jesús. La otra es la indiferencia, indiferentes ante Jesús. Mire, el sumo sacerdote era la persona, el policía del templo, si podemos decirlo así. Era el policía del templo, el sumo sacerdote. La mayor parte de los sacerdotes eran saduceos. Era una élite muy importante, pues se creían la última Coca-Cola del desierto. Estaban también los fariseos, pero los saduceos eran los que se creían más importantes. Entró la llamada de Navidad. Entonces, ellos fueron los lingüistas, los saduceos fueron los lingüistas, fueron los intérpretes que entendían la cultura, la historia, los datos bíblicos y se lo daban a entender a toda la gente. Y ahí estaban precisamente fariseos y saduceos. Estos dos grupos sabían dónde iba a nacer el Mesías. Ellos conocían todo, sabían los datos bíblicos. Sabían que Miqueas había profetizado que de Belén, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Ellos lo sabían todo. Una cosa que la nación judía había estado buscando y aún lo hace hoy en día, porque todavía hay mucho judío que no es mesiánico y sigue buscando a Jesús, siguen perdidos. Sin embargo, estos dos grupos, fariseos y saduceos, pues no iban a recorrer los kilómetros para averiguar si este niño podía ser el Mesías o no. No iban a ir a Belén, no les importó, sabían todo eso. Como cuando uno sabe algo pero no hace nada por evitarlo, por darlo a conocer. Así estaban ellos. Entonces, ¿por qué se perdieron la Navidad estos grandes hombres de Dios, saduceos y fariseos? Por la indiferencia. No les importaba nada. Tenían todos los hechos, pero necesitaban un Mesías distinto, aunque ellos no comprendían realmente cómo iba a nacer Jesús, pero ir a Belén a averiguar por un niño, no, ellos querían un rey ya que les ayudara. ¿A qué? A ganar la guerra que tenían casada con los romanos. ¿Qué pasa con ellos, con fariseos y saduceos, como puede suceder con nosotros, con todos nosotros, me incluyo, que nos consideramos moralmente superiores a todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Usted no se considera, siendo cristiano, un poco más altico moralmente que la gente de su casa que no es cristiana? ¿Ah? Sí, usted considera un peldaño más alto, ¿cierto? Y es bien, está bien. Pero ¿cómo eso usarlo y no usarlo en contra de uno mismo? Ellos lo usaron en contra de ellos mismos porque no testificaron, no dijeron van a hacer, simplemente se guardaron toda la información, como muchas veces nos podemos nosotros, con nuestro mal testimonio, considerándonos buenos cristianos, altamente morales, no presentar el Evangelio.
Ahora, se consideraban perfectos, guardianes de la ley, como muchos de nosotros nos consideramos en ese sentido, con toda la autoridad para castigar a toda la gente. Piense en una etapa de su vida donde usted como cristiano no ha castigado a alguien de su familia y lo ha hecho sentir mal porque usted sí es cristiano. ¿Ah? Así que en sus mentes eran todo lo que Dios era para ellos. Era lo de ellos y ya, no más. Pero no se preocuparon por presentar el Evangelio. No había lugar para el Hijo de Dios en un sistema como el que ellos manejaban. Cuando el hijo mayor llegó a la escena, lo odiaron, lo despreciaron, no lo quisieron. Así que tomaron planes, tramaron su asesinato y clamaron por su sangre. Gracias a Dios, teológicamente, a él no lo asesinaron. Él dio su vida, él se entregó. Entonces no podemos hablar de un asesinato, sino que él mismo se entregó. Entonces, Mateo registra este caso de indiferencia cuando nos dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús se sentó a esta comida con la gente que necesitaba su ayuda. ¿Quiénes eran los que necesitaban su ayuda? Según este pasaje, los marginados, los recaudadores de impuestos, traidores y pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ve, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, vea, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces váyanse de aquí, lárguense, no necesito esa compañía de ustedes. Y les dijo, vea, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces cuando los fariseos celebraban una fiesta, invitaban a la gente de superior moral, súper espirituales. Por eso es que mucha gente habla mal de la Navidad, porque se consideran súper espirituales. Y castigan todo cuando el espíritu de la Navidad es Jesús nace en el corazón de la gente. Así que ignorar el remedio es lo que ellos estaban haciendo, indiferentes. No reconocen la enfermedad que tenían, la indiferencia. No reconocemos los pecados que estamos cometiendo. Nos hemos vuelto rece, peque, empate, como si nada hubiera sucedido en nuestra vida. Y por eso reitero el dicho. Raspe un evangélico y encuentra un pecador en la iglesia, que no está ni redimido siquiera, pero se cree cristiano. Así que muchas personas hoy en día se pierden la Navidad porque no se dan cuenta que son pecadores. Pero eso sí, a todo el mundo mantienen con un machete cortándole la cabeza a la gente. Córtesela primero usted. Jesús ha nacido muerto en muchas personas cristianas por no leer la Biblia, por andar repitiendo clichés cristianos, por no pensar. Déjeme decirlo con mucha vergüenza y con toda la tranquilidad del caso, por no pensar. Por repetir y repetir como loras lo que ha dicho alguien y no lo analiza. Por favor, ubíquese en la Escritura, léala, analícela, ore al Señor para que le ayude a entender que usted no se puede perder la Navidad. Perdemos la Navidad por no comprender que el mejor regalo que cada ser humano haya tenido es Jesús y que Jesús crezca en el corazón. Maduremos, hermanos, tenemos que madurar todos. Dejemos de ser niños ya. Jesús ha nacido muerto en muchas personas cristianas. Eso es lamentable. Si usted ha estado perdiendo la realidad de la Navidad en su vida, sepa que si empieza a imitar a Jesús, está navidando. Ni navidando ni navidad están en el diccionario, me las inventé yo acá. Está navidando. Navidad se hace realidad cuando usted deja que Cristo viva en usted, y creo que hoy es ese día para que reflexionemos. Incline su cabeza y oremos al Señor. Padre, qué bueno es hablar de ti,
hablar, Señor, lo que hiciste en mi vida, de lo que has hecho en la vida de todos nosotros. Navidad es el mejor regalo y yo no lo voy a despreciar. Tú eres Jesús en mi vida, que cada día trae cosas nuevas, esperanzas. Mi fe se fortalece. Bendice a la iglesia, bendice a quienes han aceptado tu obra redentora. Y gracias, Señor, por permitirnos vivir navidando, Cristo creciendo en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y que se le...